Oiga, vaya manera de iniciar el mes de octubre, ¿no? En el programa de 8 columnas. Por cierto, agradecerle a Alejandra Mota, que estuvo hace 8 días en este espacio de debate, de intercambio de puntos de vista, que usted lo pide. Y usted pide que esté con nosotros esta gran personalidad, a quien voy a presentar, y después a estos dos grandes y experimentados periodistas a quien acompaño en esta noche. En primera instancia, a la ombudsperson, a la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a la doctora Namiko Matsumoto. Namiko, muchas gracias, doctora, que estás aquí con nosotros. No, al contrario, Ramsés, siempre es un placer atender tu invitación y me siento muy honrada, además de estar acompañada hoy de Yadira Paredes y Antonio Luna. De verdad, qué privilegio, el privilegio es mío. Muchas gracias. Ya me has facilitado el presentar a Antonio Luna. Antonio, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Gran periodista de mucho tiempo. Empezaste muy joven. Solo tú mío. Y además, el único defecto ya sabe cuál es, no lo voy a decir. No, le va a la América, pero ese no es defecto. Y también acompaño a esta gran periodista, Yadira Paredes. Yadira, qué gusto saludarte. Gracias, Ramsés, muchas gracias por la invitación. Gracias a RTV, Namiko, buenas noches. Buenas noches. Gusto en saludarte. Periodista de radio y de televisión y de medios escritos. A ver, mientras estaba yo saludando, doctora, ¿cuántos derechos se estaban rompiendo en Veracruz? Bueno, digo, sería, no tengo una bola de cristal para decírtelo con precisión. Digamos que, fíjate, en lo que va de este año, del 2022, por citar algo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha recibido cerca ya de 8,000 solicitudes de intervención. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de personas que por alguna actuación u omisión de alguna autoridad han sentido, asumen que sus derechos humanos fueron vulnerados. En ese sentido, digo, no necesariamente todas las solicitudes de intervención terminan en una queja o constituyen una queja, porque afortunadamente el organismo tiene otra serie de mecanismos que nos permiten dar una respuesta eficaz, una respuesta eficiente, pero sobre todo rápida. Hay muchos casos en que en realidad basta con hacer una gestión, con hablar con la autoridad en ese momento procesal presuntamente responsable y obtener una respuesta positiva que permite que el peticionario, el presunto quejoso, pueda obtener satisfacción de manera más inmediata que esperar a que se desarrolle todo el procedimiento de queja, que de suyo lleva su tiempo, porque tiene una serie de características que además nosotros debemos cumplir tal y como lo marca la ley, que van, digamos, que llevan sus tiempos, pues, ¿no? Hay que respetar la garantía de audiencia de la autoridad, hay que solicitar informes, la ley te maneja varias oportunidades para la autoridad de desahogar esta garantía, y eso, bueno, pues alarga, digamos, el tramo de resolución de una solicitud de intervención o de una petición. Entonces, ante esta realidad, desde hace algunos años, como a la mitad de mi primer periodo al frente de la comisión, decidimos buscar otras alternativas que dentro del marco de la legalidad pudieran atender de manera inmediata aquellos casos en que no estábamos en presencia de violaciones graves, porque cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos, pues no existe otra posibilidad sino el procedimiento de queja. Pero mira, para aterrizar esto en un ejemplo concreto, pensemos en un derechohabiente que acude a una institución de salud y no le es proporcionada la atención, ¿no? En lugar de tramitar una queja, realizamos una gestión, hablamos con la autoridad, le decimos que estamos en presencia de una probable o presunta violación del derecho a la salud y que eso se puede resolver dándole respuesta inmediata, y así se solucionan muchas de las solicitudes de intervención, aun cuando hay todavía un porcentaje bastante amplio, yo diría que un 50%, que sí constituyen o sí reúnen todos los elementos para que se desahogue a través del procedimiento de queja.
Perfecto. Y ya para entrar en materia con mis compañeros y amigos, para que haya esta lluvia de puntos de vista, me gustaría ir con lo último. Hace un par de días pediste una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública de dos acontecimientos que pasó en el 2020. Uno en mayo y el otro en octubre. 2 personas que fueron detenidas, que en este caso fue Carlos y después Gustavo, con 5 o 6 meses de diferencia, que entraron, uno por faltas administrativas, estuvo en San José y aparece muerto, o resulta que está muerto. Y en el caso también de Gustavo, que lo detuvieron en su automóvil que no tenía placas, fue a la fortaleza o al cuartel de San José y también por alguna razón ha muerto. ¿Qué es lo que te han dicho las autoridades y cómo has llevado este asunto con los familiares y cómo se llevaron a cabo estas recomendaciones? Bueno, fíjate que efectivamente nosotros emitimos una recomendación, la primera, la 13, en marzo de este año, la siguiente, la 31, me parece que fue en mayo, y en la investigación que realizó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se determinó que en ambos casos había una vulneración al derecho a la vida, a la integridad personal y en el caso de uno de ellos además a la libertad personal, porque evidentemente no se habían actualizado las hipótesis por las cuales una persona puede ser detenida. Después te decía de haber solicitado los informes a la autoridad respecto de este caso, porque evidentemente la autoridad, como señalaba anteriormente, pues se le debe respetar también su garantía de audiencia, pero de manera paralela a la información que te pueda proporcionar la autoridad respecto de los hechos que se le señala como responsable, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene la facultad de investigar. Y esto implica, por supuesto, buscar incluso testimonios, documentales también. Por ambos casos hay una denuncia. La Fiscalía General del Estado colaboró con nosotros porque además la ley así lo prevé, ¿no? Permitiéndonos también el análisis de las carpetas de investigación para también identificar las probanzas que pudieran haber en esa carpeta, incluidos, por supuesto, las certificaciones médicas que dan cuenta de las circunstancias en que perdieron la vida. Realizado todo lo anterior y habiendo valorado todo esto frente a la versión de la autoridad, pues la Comisión Estatal de los Derechos Humanos concluyó que efectivamente dicha versión no se lograba sostener frente a todo el cúmulo de evidencias que nosotros habíamos podido reunir, y se estableció que había existido una vulneración al derecho a la vida, a la integridad personal y, en uno de los casos, además, a la libertad personal. Fueron notificadas ambas recomendaciones, la 13 fue aceptada, la 31 aún no, y bueno, yo explicaba en una entrevista anterior que hiciste favor de hacerme, que el área de seguimiento y conclusión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es quien se encarga justamente de dar seguimiento, como su denominación lo dice, como su nombre lo dice, a las recomendaciones una vez que han sido aceptadas, para que se cumplan pues todos los puntos recomendatorios establecidos en ella. Y esto implica, como también lo señalaba anteriormente, que permanezcamos pues en contacto con las víctimas. En estos dos casos en particular, pues con las víctimas indirectas, porque las víctimas directas lamentablemente pues perdieron la vida. En este caso, doctora Namiko, preguntarle, la 35 dice todavía no ha sido aceptada. 31 todavía no ha sido aceptada. ¿Cuánto tiempo tiene la Secretaría de Seguridad Pública para dar una respuesta a esta recomendación, acatar los puntos recomendatorios? Y en el caso de la 13, ¿ya se ha hecho lo que estipulaba la recomendación? No todos los puntos recomendatorios, porque también hay que aclarar una situación. A ver, hay puntos recomendatorios que son de fácil cumplimiento, de inmediato cumplimiento. Por ejemplo, registrar, que las víctimas obtengan un registro de víctima, es decir, que sean incorporadas al registro estatal de víctimas, pues es un trámite que no requiere mayor exigencia, porque
justamente la ley señala que se reconocerá la calidad de víctima a través de una sentencia o por medio de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, la hipótesis normativa se surte simplemente con la emisión de la recomendación. Por lo tanto, la Comisión de Víctimas estará obligada a brindarles el registro y con ello, por supuesto, tendrán derecho a que se les proporcione los servicios jurídicos y sociales y asistenciales que marca la ley de víctimas. Entonces, ese es un punto, digamos, que no requiere, un punto recomendatorio que no requiere de mayor trámite, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en aquellos casos, como es el caso, en que además se establece una compensación de naturaleza económica, pues eso es un poco más complejo, porque para que la Comisión de Víctimas, que es quien determina el monto de la compensación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos determina que ha lugar una compensación de tipo económico y es la Comisión de Víctimas quien determina cuál será el monto de esta compensación, pues eso requiere, además de un estudio, ¿no?, de impactos psicosociales, porque la ley establece que la compensación económica debe ser directamente proporcional al hecho victimizante. Entonces, ¿sí pides reparación de daño? Sí, claro, por supuesto. No en todos los casos. Es decir, no todas las violaciones a derechos humanos se corresponden necesariamente con la determinación de una compensación. Hay muchas medidas de reparación que son idóneas para el caso concreto, que no necesariamente tiene que ser la compensación. Y eso es algo que me parece que es sumamente importante comentarlo, porque la ley de víctimas habla siempre de una reparación integral y establece una serie de modalidades que hacen parte de una reparación integral. Entre ellas, por supuesto, la compensación, pero también habla de medidas de satisfacción, medidas de restitución, garantías de no repetición. Por ejemplo, bueno, desde mi punto de vista, no es correcto pensar que una reparación que no dispone de cada una de estas medidas no puede constituir una reparación integral. Lo cierto es que una reparación será integral en la medida en que se determinen aquellas medidas idóneas para el caso concreto. En esa medida, una reparación puede considerarse una reparación integral. Hay víctimas, por ejemplo, que rechazan la compensación. Particularmente nos ha ocurrido en el caso, por ejemplo, de familiares de personas desaparecidas, ¿no?, que dicen, a mí me parecería ofensivo, ¿no?, recibir una compensación, de tal suerte que para esa persona, aunque la ley determine como posibilidad la compensación, ¿sí?, establecerla nosotros sería revictimizante porque la víctima indirecta lo siente ofensivo. Y no es el papel de la comisión. Al contrario, nuestro papel es vigilar que en todo momento la víctima se sienta resarcida en el daño sufrido. Entonces hay que ser muy cuidadosos, pero para no dejar en el aire y contestar tu pregunta de manera satisfactoria, espero poder lograrlo. Siempre, siempre. Te decía que quien determina el monto de la compensación pues es la comisión de víctimas, después de haber realizado todo un estudio sobre el impacto que produjo ese hecho dañoso y a partir de eso determinar una correspondencia entre los efectos, daños, sufrimientos, demás, y el monto de la compensación. Que de hecho el acuerdo reparatorio también incluye la asesoría, la atención médica, la guía que siempre hace falta para las víctimas, ¿no? Efectivamente, sí. Por eso decía que hay una serie de modalidades de
en la reparación. Y hablaba de los servicios jurídicos, servicios sociales. Los servicios jurídicos incluye, por supuesto, la posibilidad de tener un asesor jurídico. Y además, por ejemplo, en medidas de rehabilitación, porque hay violaciones a derechos humanos que dejan secuelas, ¿sí?, en la salud de las personas. Entonces, hay que considerar también esa circunstancia. Y otro tipo de medidas como de satisfacción, ¿no?, tendentes, digamos, a recuperar o restituir la dignidad a las víctimas, como las disculpas públicas, porque usualmente... Que se pide una disculpa pública en este caso, ¿no? Exactamente. Usualmente se suele revictimizar a las víctimas en el sentido de que en el imaginario colectivo puede deslizarse eventualmente la idea de que a una persona le ocurrió algo porque probablemente, ¿no?, estaba haciendo algo que es reprobable o que es ilegal, que es reprobable desde cualquier aspecto, ¿no?, o definitivamente que es ilegal, o sea, al margen de la ley. Entonces, cuando se emite una recomendación y solicita una disculpa pública, pues es justamente la idea, pues, es restituir, pues, la dignidad de las víctimas, incluso en aquellos casos en que las víctimas directas han perdido la vida. Pero también es muy importante, ¿sabes?, para los familiares de las víctimas, que son finalmente quienes se quedan y quienes impulsan, pues, los procesos luego de investigación y que resienten además esa situación. Hace unos días, justamente en una reunión encaminada a una futura disculpa pública, alguna de los familiares, no voy a precisar, por supuesto, porque yo debo respetar la confidencialidad, hablaré de manera genérica, decía, es que cuando ocurrió ese hecho, hasta familia nuestra se apartó porque decían, no, es que andaban en malos pasos, entonces se sentían en riesgo, ¿no? Y nosotros padecimos toda esa situación. Entonces, imagínate que en una circunstancia, en hechos de esa naturaleza, que trascienden a la persona de la víctima directa, porque lo resienten las familias o las personas cercanas afectivamente, pues quedara sin consignarse, ¿no?, y sin considerarse para una medida reparatoria, pues desde mi particular punto de vista, y además hay jurisprudencia en ese sentido, pues estaríamos frente a un hecho revictimizante. O sea, ya son víctimas porque padecieron el hecho que vulnera sus derechos humanos y además, ¿no?, el estigma que puede seguir a este tipo de situaciones. Y que lamentablemente muchas de las veces son los propios familiares, como bien dice, que se agregan a el promotor de la denuncia, el que denunció la desaparición, y eso es muy lamentable porque se pierde esa unión que debe de existir en un proceso tan difícil como pudiera ser la desaparición de una persona, ¿no? Claro. O el que se vulnere cualquier derecho a un ciudadano, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, yo sé que este programa más bien es para que yo comente sobre la competencia que tiene la comisión y por supuesto que es de interés de ustedes en particular y del público que lo sigue, pues conocer lo que hacemos en la comisión, que me parece que lo he dicho muchísimas veces, pero nunca está de más, porque además esto también sirve para que las personas sepan que pueden acercarse a la comisión si consideran que es de puertas abiertas la comisión. Siempre, ¿sí? Siempre. ¿Te has quebrado en algún asunto tú? Pues no eres de palo. Fíjate que justo a eso iba cuando dije que yo sé que el principal interés de ustedes es conocer lo que hace la comisión, pero iba a comentar que para amanecer ayer
La verdad es que fue una de las tantas ocasiones en que se me fue el sueño. Entonces, usualmente, por el lugar donde vive mi hija, me deja mensajes, hay un desfase de horario, me deja mensaje y yo lo leo al otro día, pero le contesté como inmediatamente y me dice, mamá, ¿estás despierta? ¿Qué haces despierta a esta hora? Y le digo, ¿sabes? Hay días en que se agolpan tantas cosas en mi cabeza, tantos casos, y que, ¿sabes? Uno no puedes permanecer ajeno a ese dolor. Es imposible. Digamos que no lo tomas como un horario de oficina de 9 a 5. Ay, no, ojalá. No, eso no es posible. Te llevas el caso a tu casa. A ver, yo creo que justo lo que nos permite ser empáticos, solidarios, entender el dolor ajeno, es esos rasgos de humanidad, ¿no? que podemos tener. O sea, trabajar con derechos humanos no puede ser un trabajo mecánico de estadísticas. No puede ser así. Digo, habrá, no sé, probablemente, no lo creo, pero tal vez haya quien pueda la gente luego se vivirlo así. insensibiliza. Hay gente insensible que lo ve tan normal que pasen a la caja 15, ¿no? No es tu caso. No, no lo es. No sé, a veces me he preguntado si eso me calificaría como una mala servidora pública, ¿sabes? A veces me lo he cuestionado, si el hecho de involucrarme tanto no implica que no estoy haciendo correctamente mi trabajo. Lo que sí intento siempre separar por un tema de profesionalismo, por un tema de ética, es que aunque puedas sentir el dolor de las víctimas, que una recomendación siempre esté perfectamente bien fundada y motivada para que no pueda, el margen de cuestionamiento de esa recomendación sea mínimo. Y hablo de que pueda haber un margen de cuestionamiento porque al final del día esta tarea la hacemos seres humanos y los seres humanos pues no somos infalibles, ¿no? Nadie nos libramos de poder incurrir eventualmente en un error, particularmente con la carga de trabajo que hay en la comisión y con la naturaleza del trabajo que debo admitirlo, a veces es emocionalmente, es físicamente desgastante y emocionalmente también. Entonces, si bien te decía yo, siento mucho el dolor de las víctimas, lo único que jamás creo nos debemos permitir es que esa empatía, esa solidaridad trascienda a la resolución de tal suerte que puedan calificarla de imparcial, qué sé yo. Eso no, porque entonces, si eso ocurre, vas a debilitar la institución. Y nuestro deber es fortalecer la institución, porque al final del día, mi paso por ahí es temporal. Yo voy a cumplir el periodo y me voy. Lo que debe estar en primer lugar es la fortaleza de la institución, porque es la que va a perdurar. Y esa fortaleza es lo que va a permitir seguir dando respuesta a los veracruzanos y a quienes, no siendo veracruzanos, pues transitan por el estado de Veracruz o viven aquí. Tenemos un minutito. ¿Tienes algo que decir, Yadira, para irnos a una pausa? Sí, preguntarle a Anémico en este sentido, bueno, una de las situaciones más difíciles que tú has vivido al interior de la comisión es estar cerca, finalmente, de las personas con familiares desaparecidos. Sí. Y viene de un trabajo desde tu primer periodo hasta ahora, al grado tal que has sido la interlocutora entre autoridades y las víctimas. Y te vas también a los lugares a buscar fosas, a buscar todo.
y eso también es desgastante. Sí. Me lo contestas después de una Ya sabía que ibas a decir ¿Sí? eso. A ver, Sabía que ibas a decir eso. Yo discrepo de la doctora. Yo creo que un servidor público tiene que manejarse con las emociones y tiene esa capacidad de resolverlas. Si es indiferente, pues sencillamente para mí no es un servidor público. Está la doctora Namiko Matsumoto, ahorita regresamos, es la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ahorita regresamos. La presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está frente a usted, a 8 columnas, en este esfuerzo que hace Radio y Televisión de Veracruz, la dirección de Radio y Televisión de Veracruz y la subdirección de Noticias. A ver, Yadira, ponnos en contexto con la pregunta que le hiciste a la doctora. Sí, le preguntaba a la doctora Namiko Matsumoto, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este tema tan difícil de los desaparecidos. Finalmente, desde tu primer periodo hasta la fecha, ha sido uno de los temas que más has acompañado, y no precisamente como por responsabilidad de la comisión, sino a petición de los familiares, de los colectivos, quienes te han solicitado que los acompañes a tal predio, a hacer búsqueda y demás. Y ha sido una interlocutora entre estos colectivos que están bastante vulnerados y bastante pues deshechos en su dolor con las autoridades. ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Qué está pendiente todavía? Porque había por ahí un llamado para que se reactivaran estas mesas de diálogo con las autoridades para seguir en el tema de la búsqueda de personas desaparecidas. Sí, efectivamente, como tú señalas, como tú señalas, el tema de desaparecidos en Veracruz, digamos, en los últimos años fue visibilizado. Relevancia siempre ha tenido, pero es un tema que fue visibilizado. Y aquí sí, digo, independientemente de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sea la encargada de conocer de acciones y omisiones de las autoridades, me parece que uno tiene que reconocer cuando una autoridad, ¿no?, hace lo correcto. En el caso específico del tema de desaparecidos, me parece que el gobernador Cuitláhuac García lo puso en la mesa, lo puso en la agenda, como ustedes recordarán, con la declaratoria de emergencia por crisis a las 0 horas de su primer minuto humanitaria, exactamente, por violaciones graves. Fue una circunstancia inédita, es decir, no había precedente en ese sentido. Y esto abrió la posibilidad de tener reuniones mensuales directamente con el gobernador. Yo estuve presente en todas y cada una de las que se llevaron a cabo, donde se lograba justamente que de manera directa él escuchara las peticiones, los reclamos de las víctimas indirectas, de los familiares de personas desaparecidas. Y me parece que durante todo ese tiempo hubo grandes avances, porque además no solo estaba presente en esas mesas el gobernador, sino también la Fiscalía, Comisión de Búsqueda, Comisión de Víctimas, y digamos, había esa oportunidad de el diálogo directo, y fueron muy, muy productivas. Ahora bien, con el tema de la pandemia fueron suspendidas y ahora está, entiendo, comentando con las personas que se ocupan de este tema por parte del Ejecutivo, están, digamos, como valorando, considerando nuevamente esa posibilidad. Esperemos que la haya. Me parece que sí es muy importante esta cercanía, ¿no?, que los colectivos se sientan atendidos, cobijados, pero no es la única manera, también hay que decirlo. Es decir, cada una de las autoridades que tenemos competencia en esta materia estamos obligados por ley a atender las solicitudes, las peticiones de los colectivos. Y en materia de búsqueda, por ejemplo, la Comisión de Búsqueda, que actúa de manera coordinada con la Fiscalía, que es quien lleva las investigaciones. Y se ha hecho, ha habido reuniones con la Comisión de Búsqueda, en las que convocan a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, porque como bien lo señalas, en realidad, saben, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene
una competencia específica en esa materia. Y es correcto, sería absurdo que existiera una comisión de búsqueda y que adicionalmente, ¿no?, compartiéramos competencia con ellos. No tendría razón de ser. Sin embargo, efectivamente participamos en estas búsquedas porque los familiares de víctimas de desaparecidos solicitan nuestra presencia. Y bueno, me parece que es algo que definitivamente no vamos a dejar de hacer. Y tienes razón en decir que en estos procesos nuevamente pues se generan pues estos vínculos que yo les llamo vínculos de solidaridad, ¿no? Es impresionante lo que ocurre, por ejemplo, cuando me ha tocado, no en una, en varias ocasiones, estar acompañando estas búsquedas en fosas clandestinas y que se han encontrado restos humanos. Ha coincidido mi presencia con el hecho de que se encuentran restos y el proceso que tú vas observando, ¿no?, en las víctimas es impresionante porque son sentimientos encontrados, ¿sabes? Por una parte, resulta doloroso encontrar esos restos y por otro lado es como les da paz saber que esas personas eventualmente van a regresar con su familia aún en esas condiciones, ¿no? Y luego otro proceso que también es emocionalmente muy fuerte tiene que ver con la entrega de restos cuando ya han sido identificados, porque logras también ver cómo esos rostros, ¿sabes?, de permanente... ¿Cómo sobrellevar eso? Duda, de pronto, ahora te contesto, se transforma en paz, en tranquilidad. Hay dolor, pero es un dolor distinto, ¿sabes? Pues sí. Y lo notas en cómo se transforma su rostro, sí, ¿sabes? Entonces, ¿cómo sobrellevar esto? No es fácil. Mira, en la comisión tenemos un programa de contención para todos los visitadores y para todos los servidores quienes participamos de estos procesos, porque sí, digo, eventualmente sí pues sí te pega, pues, ¿no? Para claro, decirlo en términos coloquiales. Y uno también debe gestionar todos estos sentimientos so pena de que te dé insomnio, ¿no? ¿Es el área que más trabajo tiene en la comisión? ¿El de contención? Claro. ¿Con ustedes? Sí, fíjate que hay apoyo grupal, es decir, hay sesiones grupales y hay sesiones individuales de conformidad como los profesionales que atienden este tema determinen que es necesario. Pero sí, hay que aprender a gestionar el dolor, ¿sabes? Porque si no, definitivamente te paraliza y empiezas a somatizar y luego te duele todo. Hasta el pelo. Sí. Y creo que ese es un problema o es un tema que está trayéndose apenas a la mesa en lo que se refiere a todos los aspectos laborales, por un lado, por el otro, en el profesional. El trabajador de la salud, por ejemplo, también requiere ese tipo de apoyos constantes que no se tienen siempre y que eso hacen falta, ¿no? Porque hay estudios a nivel nacional e internacional en donde precisamente se ubica la necesidad de. Y más porque ahora estamos hablando de más de 8,000 quejas o denuncias o iniciativas que se presentan ante la comisión y que si estamos hablando solo de números, pues es importante, pero si hablamos de que cada una representa una familia, representa un dolor, no solo la víctima, sino la familia de la víctima, sí, que en todo momento tiene que acompañarlo, que lo acompaña.
y creo que ahí es a donde crece ese número. Sí, y también hay que ocuparse de eso porque, mira, usualmente cuando las personas llegan a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es porque ya han, digamos, recibido de alguna manera no un trato adecuado por otras autoridades. Entonces, los servidores de la comisión nos tenemos que asegurar, ¿sí?, que tengan la actitud, la disposición para, digamos, tener recibir de forma adecuada a las víctimas, ¿no?, con la sensibilidad que se requiere, y para que, somos seres humanos, ¿no? Y también nos agotamos, también nos cansamos, también tenemos nuestros propios problemas a nivel personal. Entonces hay que gestionar todo ese tipo de cosas para que no sea el usuario, ¿no?, quien finalmente padezca el hecho de que emocionalmente ya me siento agotado, físicamente estoy agotado, ¿no? Tengo además que seguramente puedo tener problemas a nivel personal, entonces hay que ser muy, muy cuidadoso con eso para que el personal siempre tenga la actitud que se requiere para atender a una persona que cuando llega con nosotros pues ya ha sido lastimada y a veces de manera reiterada. ¿Qué tan difícil ha resultado, perdón, en el sentido del número que están recibiendo ustedes de denuncias o de inconformidades por la violación de los derechos humanos, con también la necesidad, por ejemplo, en el Congreso hoy estaban solicitando que se mejoraran los derechos humanos o el respeto a los derechos humanos hacia las mujeres víctimas de cualquier delito, pero también en lo que se refiere a las mujeres en el proceso de gestación, sí, claro, que es un problema que ya viene desde muchos años, ¿no? Bueno, en eso te diría que ya las normas están, hay las disposiciones legales justamente que consideran incluso el tratamiento específico que debe tener una mujer gestante en el ámbito laboral. Las autoridades lo único que tenemos que hacer es cumplir la ley, no hay de otra, sí, ¿no? O sea, es así. Entonces, y creo que lo que permite que algunas autoridades, no todas, porque hay que decir que no podemos generalizar, ¿no?, pero lo que permite que autoridades vulneren los derechos humanos es al final del día la impunidad, ¿no? O sea, toda vulneración de derechos humanos debe ser sancionada, sí o sí, no hay otra. No podemos calificar a las dependencias de manera general por el actuar de algunos servidores públicos, eso también es real, eso es real. Pero ¿qué es lo que va a reforzar justamente que se pueda evitar caer en esas generalizaciones? Que la dependencia recomendada efectivamente, ¿sí?, abra una investigación interna y establezca sanciones. Porque ese es un gran mensaje para todos quienes hacen parte de esa dependencia. Es decirles, aquí no se va a tolerar, ¿no?, que actúen al margen de la ley. Y quien lo haga, va a haber consecuencias. Y te aseguro que eso inhibirá, ¿no?, la repetición de estos actos. Por eso yo siempre he sostenido que el gran cáncer, ¿no?, en términos de violación de derechos humanos es la impunidad. La impunidad envía el mensaje, puedes seguir haciendo lo que quieras y no pasa nada. ¿Te han llamado, te han dicho, oye, por aquí no, por aquí sí? Fíjate ¿Nadie que te ha condicionado? No. ¿Nadie? No, y eso lo puedo decir con absoluta convicción, certeza. Todos los... he estado en distintas etapas del estado de Veracruz, de distintos gobiernos. Y han sido respetuosos del trabajo de la comisión. No voy a decir de Namiko Matsumoto. Digamos que han sido respetuosos de la institución,
la razón tendría que ser, porque así debe ser, somos un organismo autónomo, Claro. pero eso no implica que no haya o pudiera haber personas que se sintieran tentadas a hacerlo, ¿no? A llamarte. A llamarme, pero No. no he tenido que padecer esa situación. Seguramente no seguiría yo al frente de ¿No te han amenazado? de la comisión. ¿Te han amenazado? Digo, ya alguna vez se hizo público, el entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo hizo público. Sí, en más de alguna ocasión, pero también tengo que señalar que en ese sentido el gobierno ha respondido adecuadamente, me ha brindado auxilio de manera pronta, expedita. Entonces, yo digo que son como cuestiones, son riesgos propios de la Gajes del oficio. de la labor que desempeñan. A veces, en realidad, el objetivo es como intimidarte, ¿no? Pero ya a estas alturas ya saben que no. Estás curtida entonces. ¿No? Doctora, preguntarte, comentabas, por ejemplo, de las 2 recomendaciones que se emitieron este año para seguridad pública. En ellas, en las 2 se estipula un punto recomendatorio de la disculpa pública, tengo entendido, en las 2 recomendaciones. ¿Cuántas recomendaciones o cuántas disculpas públicas ha tenido que hacer la Secretaría de Seguridad Pública en lo que va, por ejemplo, de esta gestión por este tipo de casos? Recuerdo la de Coatzacoalcos. Sí. ¿Cuántas más tendría Bueno, pendientes? hay de pronto el número exacto no lo recuerdo, pero sí recuerdo al menos 4 recomendaciones que tienen como punto recomendatorio una disculpa pública. De esas 4 se ha llevado a cabo una disculpa pública. Estarían 3 pendientes. Sí. Ok. Y si me permites preguntarte Por favor, también... tu programa, Yadira, por favor, adelante. También si me permites preguntarte, tengo entendido... Aquí no se vulneran los derechos de No, nadie. aquí no, Adelante, porque por favor. te acuso con la presidenta. En el caso de la comisión, hablando ya de otros temas, tengo entendido que tienen en vísperas un congreso, el 4º Congreso de Derechos Humanos, Seguridad y algo más. ¿Me puedes platicar un poquito de él? Sí, fíjate que esta será la 3ª edición de un congreso internacional que organizamos junto con la Academia el Centro de Estudios, el 6, y la Secretaría de Seguridad Pública. La temática siempre ha sido seguridad ciudadana, género y derechos humanos, es decir, esa es la temática general, y ya los ponentes, todos los ponentes son internacionales, gente con un currículum impresionante, pues ya abordan como temas específicos. En este año hablaremos de la población LGBTI, LGBTIQ+, privada de libertad. Hablaremos, hay otros temas de género muy interesantes, y por supuesto del régimen penitenciario. En fin, que combinamos pues por las instituciones involucradas temas que van encaminados directamente a brindar más herramientas a los servidores públicos encargados de la seguridad pública, pero también a las personas que trabajan dentro de los centros de reinserción. La idea es ir construyendo una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos. Alguien me decía a propósito de este congreso, oye, pero acabas de recomendar cómo convocan de manera conjunta. Pues es que justo esa es me parece un mensaje adecuado de la autoridad, y a mí me interesa generar relaciones respetuosas, institucionales con las autoridades, a efecto de que nuestro trabajo vaya incidiendo, porque yo creo que sí, las recomendaciones son el instrumento principal, pero recordemos que una recomendación es el resultado de una violación de derechos humanos que ya ocurrió. Y yo
creo que debemos ir apostando a la prevención. Y una herramienta fabulosa para la prevención pues es la difusión precisamente, ¿no? Del conocimiento y de que todos quienes estamos involucrados en estos temas tengamos claridad de cuáles son nuestras obligaciones, cuál es el alcance que tienen los derechos humanos, quiénes son los titulares de los derechos humanos y sobre todo en áreas tan específicas, ¿sabes?, como tratándose de personas privadas de libertad que de pronto piensan que porque una persona cometió un delito, pues ya no tiene derechos, ¿no? Espérame, sí, ¿no? El único derecho que en ese momento tiene restringido es el de la libertad personal, ¿no? Nada más. Pero eso, y bueno, y sus derechos políticos, hasta en tanto no se aclare bien cómo va a estar este tema, pero de ahí en fuera sigue siendo titular de todos los derechos. ¿Y quién es la dependencia, la campeona en recomendaciones? Bueno, sí, la Fiscalía General del Estado efectivamente es la autoridad más recomendada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Después, fíjate, los ayuntamientos, increíble, ¿eh? Sí. La segunda autoridad más recomendada son los ayuntamientos. ¿Los chicos o los grandes? Pues todos, fíjate, que no hay mucha diferencia en eso. ¿Pero es por acciones de seguridad o por acciones...? Acciones, casi todas las recomendaciones tienen que ver por actos de los elementos de seguridad, policías municipales o los inspectores de comercio, que también de veras se extralimitan, ¿no? Se exceden pues en el ejercicio de sus funciones. Y el tercer lugar sería seguridad pública. Y de ahí, bueno, el resto de las secretarías, pero con una diferencia sustancial en el número de recomendaciones, ¿no? Salud y educación ya dejaron de ser los patitos feos. Siguen teniendo un número importante de recomendaciones, pero por debajo de los tres entes que ya mencioné. Yo diría la SEP también y salud, pero por debajo de Fiscalía y SSP. Doctora, yo sé que tienes mucho cariño a la Comisión Estatal de Atención y Protección para los Periodistas, fuiste secretaria general. ¿Qué opinión te merece la liberación de estas tres personas que estuvieron involucradas en el homicidio de un compañero periodista en Ixtaxotitlán? ¿Qué opinión te merece el proceder, el actuar de los jueces? Mira, ahí sí... yo, por respeto a ustedes, por supuesto, y al público, sería muy irresponsable porque yo no conozco los detalles, no conozco la resolución, no tengo los detalles de cuáles fueron las razones que llevaron a estos jueces a determinar una liberación, y mal haría yo en emitir una opinión cuando desconozco, ¿no?, los pormenores del asunto. Así que me reservaría, si quieres, para una segunda invitación. Dame chance. Pues es tu casa. Dame chance de imponerme del asunto, pero yo creo que, mira, las opiniones que emitimos los servidores públicos, particularmente en medios con tanta difusión, ¿sí?, una de las prevenciones o uno de los cuidados que debemos de tener es el efecto que puede causar lo que decimos, y no me refiero en el sentido de autocensurarnos, de ninguna manera. Me refiero más bien a la responsabilidad ética y profesional de no emitir opiniones sin tener, ¿no?, los pormenores del caso. Eso me parece una irresponsabilidad, particularmente porque muchos de los servidores públicos merecemos cierta credibilidad, y entonces si lo dice a lo mejor la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, lo asumen como real, ¿no? Entonces yo no puedo ser irresponsable e irrespetuosa, ni con ustedes ni con quien hagan favor de ver este programa. Nos quedan 2 minutos y medio. Yadira, ¿alguna otra pregunta? Sí, preguntarte, Namico, ¿hubo queja por parte de los vendedores en el parque de Coatepec? Sí, hay queja. Recientemente, ¿se está tratando? ¿Ya se están...? Sí, ya la queja está en trámite. Sí, de hecho, estuvieron acompañados por elementos de la comisión. Estuvo presente la Comisión de Derechos Humanos. Fíjate que... El día de la agresión y al siguiente, tengo entendido. Así es, se les dio acompañamiento. Mira, no es la primera recomendación que hay en ese sentido. De hecho, el Ayuntamiento de Coatepec tiene 2, si no mal recuerdo, recomendaciones por actos similares.
se les ha dado capacitación, se les dice lo que se puede y no se puede, ¿no? Entonces, en esta ocasión, los propios particulares, comerciantes, solicitaron el acompañamiento de la comisión. Fuimos, porque ya sabemos de qué va, documentamos todas las cosas, todos los hechos, los actos que ocurrieron ahí, y evidentemente se abrió queja que ellos ratificaron. Perfectamente. Bueno, rápidamente, las debilidades y fortalezas de la comisión. Uy, bueno. De la comisión, yo pensaba que me ibas a decir las mías, te iba a decir, tengo una lista como de 300, no acabaríamos. Veo puras virtudes, doctora. Que no acabaríamos. Mira, evidentemente hay muchas áreas todavía que fortalecer dentro de la comisión. La mayoría de estas tiene que ver con la oportunidad de llevarnos menos tiempo en la integración de las quejas, pero esto está directamente relacionado con el número de personal que tenemos. Es decir, para poder brindar una respuesta más rápida requeriríamos de mucho más personal y eso implica más presupuesto. Que sea un pretexto para que regreses y la platicas. Ok, sí, ¿vale? Claro que sí. ¿Regresas? Cuando ustedes me inviten. Doctora, muchas gracias. No, al contrario, un gusto, un placer. Saludos para todos. Muchas gracias. Yadira, muchas gracias. ¿Regresas? Claro que sí, Ramsés, cuando ustedes me inviten, aquí estoy. A ti no te queda de otra. Toño, muchas gracias. Gracias. Claro. Gracias y que tenga muy buena noche. Gracias.